con los temas que son de interés y que les mantendrán informados sobre lo que acontece en Venezuela y el mundo. Ya la mesa está servida y de inmediato se abre el menú de opciones de la información en este espacio, Almorzando con Emilio. 12:03 minutos, buenas tardes, bienvenidos a Almorzando con Emilio por Copacabana Estéreo, la FM de Noticias. En la dirección de la estación, el licenciado Alexis Castro, en los controles, Telmo Toro Hernández, en la producción del programa de Ima Conde y Cadel Parra, en la postproducción y reportaje escrito Martín Lobotón, quienes habla Emilio Materán. CNP número 22133, teléfono de contacto, el teléfono de la cabina 365-5574, la mensajería de texto 0424-156-1212. Estamos siendo transmitidos en la web por www.copacabanaestereo.com, www.somosradiofm.blogspot.com, correo electrónico almorzandoemilio@gmail.com, en las redes sociales, en Periscope. Saludo a la gente de Periscope, ya estamos por fin, Cante me permitió que nos conectáramos en Periscope, @el Sabonín, en el Twitter, @el Sabonín, @almorzando con en Facebook, Almorzando con Emilio. Y esto que estamos viendo por Periscope lo montamos en la tarde en el canal YouTube. Usted se mete ahí en Google, pone Almorzando con Emilio y está la grabación con el video del programa. Este programa es presentado a nombre del doctor Alexis Rodríguez, un médico venezolano al servicio del pueblo. Y cuando son las 12:04 minutos, los titulares más importantes a esta hora, el diario La Voz está abriendo con el lamentable suceso, o la secuencia, el segundo día del suceso en donde asesinaron los hijos de la policía de Zamora, de una funcionaria de la policía de Zamora. Ayer fueron liquidados, abatidos, 2 de estos secuestradores. Y bueno, siempre hemos sido muy críticos con esta situación. 2 secuestradores que estarán, que ya no estarán en la calle haciendo de la suya. Globovisión, canciller entrega 2 notas de protesta a la embajada de Estados Unidos por la sanción del vicepresidente El Aizaimi. 2001, canciller mostrará hoy pruebas que desvirtúan la patraña mediática, eso es una cita, imperial contra Venezuela. El diario El Universal también está viendo: Venezuela rechaza acusaciones de Estados Unidos en contra de Tarek El Aizaimi. Todos los diarios están abriéndose ahora con esa información. A continuación, nuestro invitado de hoy. Bueno, son las 12:05 minutos, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, es Rodolfo Sanz, alcalde del municipio Plaza, aquí en Guarenas. Rodolfo, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio, gracias por la invitación a su muy escuchado programa Almorzando con Emilio. Rodolfo, tenemos muchísimas cosas que hablar, vamos a ver cómo en esta hora podemos aprovecharlas, pero fíjate, primero que nada, hemos visto mucho movimiento del PSUV, ¿no? Hemos visto, por hablar de casos puntuales, a Héctor Rodríguez, lo hemos visto en muchas asambleas por todo el estado. De hecho, ayer era orador con motivo de los 396 años de Guarena. También vimos movimientos en Corpo Miranda, una corporación tan importante para el estado Miranda. Ya no estará el amigo Elías Mata, va a estar ahora Luis Figueroa, no sé si ya es oficial, pero es una información que tenemos. ¿Qué es lo que está pasando en el PSUV Miranda? ¿Hay una movida Mata? No, chicos, el PSUV es un partido en movimiento. Y a diferencia de los factores de la oposición, en el PSUV hay cambios permanentes, ¿no? Rotación de los cuadros que cumplen exitosamente una función y son transferidos para nuevas tareas que asigna el presidente de la República y la jefatura del partido. En este caso, el camarada Héctor Rodríguez asumió la rienda del partido en los estados Miranda y Anzoátegui. Héctor es un dirigente de las nuevas promociones del partido, barloventeño, mirandino, como yo dije ayer. ¿No es Elías Agua entonces el coordinador de Miranda? Como venía siendo? Ahora es el compañero Héctor Rodríguez, coordina los 2 estados, vicepresidente para la región Miranda-Anzoátegui. Héctor es uno de los líderes juveniles más importantes del partido, fue ministro del presidente Hugo Chávez. Yo lo vi crecer políticamente al lado del comandante Chávez y asumió esta función
y estamos tratando de generar un proceso de relanzamiento, ¿no?, del gobierno y del partido. Algo importante que está ocurriendo es que el funcionariado público está prestando mucho más atención a las solicitudes del partido, que está permanentemente en las comunidades de todos los municipios del estado Miranda. Esa articulación partido-gobierno permite hacer más eficiente la gestión pública, porque para eso tienen que ser los partidos, pues. Los partidos tienen que ser instrumentos para viabilizar el bienestar de la población, políticamente a la población, en los temas que conforman la agenda pública, la agenda política de Estado. En cuanto a Corpo Miranda, el camarada Luis Figueroa asume la rienda de la corporación, ya es oficial. Eso se presentó en una reunión que se efectuó el día lunes con más de 200 funcionarios de distintos organismos nacionales que hacen gestión en Miranda. Es una reunión que busca, lo que te decía al principio, la articulación del partido como fuerza social con presencia en todas las comunidades y municipios de Miranda, y el gobierno para hacerla más eficiente. Américo Mata va seguramente a nuevas responsabilidades. Desde aquí un saludo al camarada Américo por la eficiencia en su gestión. Corpo Miranda, hay que reconocerlo, bajo la conducción del camarada Elías Agua Milano y bajo la conducción de Américo Mata, realizó una excelente gestión en el estado Miranda, que sustituyó de hecho, en los hechos, a un gobierno prácticamente inexistente, el gobierno de este señor que desde hace 8 años usa la gobernación como un trampolín político y no tiene ninguna gestión que decir. Rodolfo, y en el caso tuyo, porque bueno, así como los chismes llegan, que viene este, que viene el otro, entonces dicen que Rodolfo va para un ministerio y va a salir a la alcaldía, ¿eso es así? Yo no tengo ninguna información oficial acerca de eso. Yo estoy más informado que tú. Bueno, los rumores llegan rápidamente a todo el mundo. Son simplemente, como dice la canción, eso, son rumores. Pero no, yo tengo una función que cumplir aquí al frente de la alcaldía del municipio Plaza. Yo evaluaré y lo evaluará el partido a mediados de año, ya en el mes de agosto, si las elecciones municipales se realizan en diciembre de este año. Se verá si yo voy a la reelección o cedo la posición a otro compañero para que encabece la propuesta del PSUV a la alcaldía del municipio Plaza. Por ahora no está planteado ninguna otra cosa que no sea seguir adelantando la gestión, a mi juicio, positiva que hemos tenido en estos 3 años y 2 meses hasta que el partido lo decida. Rodolfo Sanz, que es nuestro invitado el día de hoy. Rodolfo es dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y también, por supuesto, alcalde de Guarena. Muchos temas, te decía Rodolfo al principio, uno de los temas también, quizás nuestro principal tema que vamos a tocar el día de hoy, tiene que ver con el hecho de que se rumora, por decirlo de esa forma, que el TSJ pudiera estar interviniendo de alguna manera a la Asamblea Nacional. ¿Qué sabes tú de eso? Eso jurídicamente hablando es posible. En fin, ¿qué sabes tú de eso? Fíjate, yo no tengo ninguna información oficial, ¿no? La magistraría, pues no soy magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, ni estoy al nivel de tener ese tipo de información. Yo lo que sí creo, Emilio, es que la oposición cometió un tremendo error estratégico, como otros tantos que ha cometido desde que asumió la Asamblea Nacional. Si hacemos una breve síntesis, el primero de ellos fue haber asumido Henry Ramos Ayú la presidencia, señalando que en 6 meses salía el presidente Maduro. Cuando un poder del Estado, que fue electo en las mismas condiciones que el Poder Ejecutivo, que los gobernadores del Estado, señala que su función no establecida como competencia en la Constitución de la República es desalojar del gobierno al titular del Poder Ejecutivo, ya la relación política entre poderes se ve seriamente afectada, seriamente erosionada por esa posición del titular del Poder Legislativo, porque el principio constitucional, Emilio, no es ni la usurpación de funciones ni el desplazamiento de un poder por otro, sino es el principio de colaboración entre los poderes públicos. El segundo error
vino dado por ese empeño de, saltándose las leyes, imponer la convocatoria de un referéndum revocatorio. Como no les pudo dar fruto la salida de fuerza en 6 meses del presidente Maduro, idearon entonces el tema del revocatorio. Perdieron los primeros 3 meses del año pasado discutiendo si era revocatorio, si era renuncia, si era inhabilitación del presidente, etcétera. Se les consumió el tiempo y luego quisieron imponer a troche y moche una convocatoria de referéndum revocatorio. Y porque no les sirvió ninguna de estas dos rutas, inventaron en mala hora la declaratoria de abandono del cargo del presidente de la República. Ciertamente, el artículo 233 constitucional, cuando habla de las faltas absolutas del presidente de la República, señala el abandono del cargo declarado o decretado por la Asamblea Nacional. Pero para ello deben concurrir un conjunto de supuestos, de hechos y de derechos que le permitan a la Asamblea tomar una decisión tan trascendental como esta. Cuando tú lees el acuerdo de la Asamblea Nacional, habla incluso de un conjunto, usa un conjunto de términos injuriosos contra el presidente. Eso de que el presidente ha permitido que Venezuela pierda territorio, de que el presidente no ha hecho absolutamente nada para la recuperación de Venezuela de la crisis económica que hoy tiene, que el presidente de la República ha comprometido la soberanía del país, que incluso pueden constituir delito de vilipendio al presidente de la República, ¿no? Considerando los fundamentos de ese infausto acuerdo de la Asamblea Nacional, no tienen realmente ningún asidero en la realidad. Después, Emilio, está el hecho que en el primer dispositivo del acuerdo se señala que el presidente, el señor Nicolás Maduro, invocando el cargo de presidente de la República, ha incumplido con sus obligaciones constitucionales y por lo tanto se declara el abandono del cargo. Primero, que es público y notorio que el presidente ha estado ejerciendo su cargo. Oye, el mismo ha estado firmando la misma gente de la oposición que decretos, que hacía mención de eso, pues. Construyendo viviendas y entregando viviendas, dirigiendo las operaciones en Miraflores, reuniéndose con gobiernos de otros países, viajó al exterior en representación de la República como presidente en ejercicio, de manera que no hay el supuesto de hecho que justifique el abandono del cargo, porque el presidente está en pleno ejercicio de sus funciones. Ese acuerdo, unas veces habla de Nicolás Maduro como presidente, otras veces dice que el señor Maduro invoca el cargo de presidente. No es que lo tiene, según ellos es que lo invoca. Pero lo más grave, Emilio, una vez aprobado el acuerdo, los diputados de la Asamblea siguen llamando al camarada Maduro presidente de la República. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿abandonó el cargo o no lo abandonó? Si lo abandonó para ellos, entonces no es presidente. Pregunta, ¿por qué lo siguen llamando presidente? ¿Por qué siguen aprobando leyes y enviándosela al Ejecutivo, cuyo titular es el presidente Maduro, para que le coloque el ejecútese? Pero vamos a suponer, Emilio, y aquí viene el hecho más grave, que constituye un atentado contra la constitucionalidad del país, que la Asamblea no estuviese en desacato, como efectivamente lo está. Por tanto, la cuestión previa a resolver, como se dice en derecho, es el hecho de que ellos no están en condiciones de producir actos que tengan eficacia jurídico-política. La Asamblea lo que produce es acuerdos de imposible ejecución, porque ellos están en una situación de desacato. Están en situación de desacato. Tú sabes que el desacato puede generar el mandato de conducción. Si, por ejemplo, un juez requiere tu presencia en una investigación o porque alguien se querelló contra ti, tú tienes que comparecer a la citación del Poder Judicial. Tú no te puedes negar tampoco, por ejemplo, a comparecer ante una citación del Ministerio Público. Tú tienes que concurrir. Si tú no concurres, tal como lo establecen los artículos en las respectivas leyes, estos funcionarios producen un mandato de conducción que hace que te busque la fuerza pública y te lleve, ¿no?, ante la presencia de quienes ellos determinen para imponerte de una investigación o imponerte de cualquier tipo de información vinculada con algún proceso de investigación donde tú estés involucrado.
el Tribunal Supremo de Justicia pudiera producir una medida más o menos similar. Es decir, la Asamblea está en desacato, todos sus actos son nulos, porque no tienen cualidad jurídica para producir esos actos. Por tanto, Emilio, no tienen eficacia político-jurídica. Pero vamos a suponer que el alto mando militar, obviando esta situación de la Asamblea, aceptara el acuerdo donde la Asamblea declaró el abandono del cargo del presidente de la República. Y vamos a suponer también, por un instante, pensando como ciudadano, no como jefe, como miembro de la Dirección Nacional de un partido de gobierno, que el Poder Electoral también hiciese caso a la decisión de la Asamblea. ¿Qué situación se generaría? Una situación de inestabilidad, una situación de interrupción de la normalidad institucional de la República, porque entonces el CNE tendría que llamar a elecciones, tal cual como ellos lo señalan allí en el acuerdo, en la Fuerza Armada, garante de la Constitución, tendría que hacer que se cumpliera. De manera, Emilio, que lo que hicieron fue un acto no solo de barbaridad jurídica, sin ningún tipo de fundamento y estando en desacato, sino una provocación gravísima a la paz y a la continuidad de las instituciones del país. Por lo que yo creo, Emilio, que ciertamente el Tribunal Supremo de Justicia debe comenzar a estudiar seriamente la disolución de la Asamblea Nacional y su convocatoria a una nueva elección, porque el control de la constitucionalidad, según también el artículo 266 de la Constitución, lo ejerce el Tribunal Supremo de Justicia. Y si un órgano de poder, extralimitándose en sus competencias, sin tener cualidad jurídica para hacer lo que hizo la Asamblea, incurre en un atentado contra la Constitución, quien debe restablecer la constitucionalidad es el Tribunal Supremo de Justicia. De manera que no nos extrañemos que en cualquier momento o circunstancia el Tribunal Supremo de Justicia produzca una decisión, Emilio, que reitere seguramente en primer lugar el acatamiento de la sentencia del mes de agosto del año pasado, que declara nulos los actos de la Asamblea, asumido con la presencia de los parlamentarios que debieron haberse desincorporado. Y en esto quiero hacer un paréntesis. No basta con que la Asamblea haya desincorporado a los diputados, no. Hay una sentencia del tribunal. Y la Asamblea, como órgano de poder, debe referirse en una plenaria a esa decisión, tomar en consecuencia lo que indica la decisión y remitirle después formalmente a Tribunal Supremo de Justicia el que ellos hayan acatado la sentencia del máximo. Ahora fíjate, tribunal de la Rodolfo, República. pero son muchas las aristas que salen de esta conversación. Entonces, vamos primero con una posible intervención. ¿Puede el TSJ, pues, intervención que se puede dar de muchas formas? Entonces, la pregunta concreta es, ¿puede el TSJ cambiar, por ejemplo, la directiva de la Asamblea Nacional como lo ha hecho con algunos partidos? Por ejemplo, el último caso fue que el partido COPEI, que está intervenida, tuvieron sus elecciones, fue intervenido el partido y fueron unas autoridades en COPEI, por nombrar ese caso, nombradas por el TSJ. ¿Pudiera el TSJ estar nombrando, por ejemplo, la directiva de la Asamblea Nacional? No, eso no lo puede hacer el TSJ, porque la Asamblea es un órgano de poder independiente, es autónomo, dentro de lo que establece la Constitución. Ellos tienen la competencia, según el reglamento interior de debate, para determinar su junta directiva. En este caso, lo que puede hacer el Tribunal Supremo de Justicia es, visto el desacato, ¿no?, de la Asamblea frente a la sentencia de agosto del año pasado, visto la recurrencia en no acatar Pero la vamos sentencia. a lo del desacato, Rodolfo. ¿Por qué está la Asamblea en desacato? La Asamblea no desincorporó a los diputados de Amazonas ya, y fue un hecho público y notorio. La Asamblea no ha notificado oficialmente al Tribunal Supremo de Justicia que haya acatado la sentencia que este órgano superior de la Administración de Justicia produjo el año pasado. La Asamblea debe producir la desincorporación, debe comunicarle oficialmente al Tribunal Supremo de Justicia que han acatado la sentencia y debe remitir en consecuencia la decisión de acatamiento al máximo tribunal de la República. Mientras eso no ocurra de manera formal, el TSJ no está enterado de que la Asamblea haya acatado la Entonces, sentencia. para el TSJ, la Asamblea Nacional sigue en desacato. Sigue en desacato. Pero además de eso, frente a la recurrencia del desacato,
frente a un hecho tan grave que atenta contra la Constitución de la República, porque ellos no están facultados para declarar sin fundamento alguno el abandono del cargo del presidente, y visto que este está en el pleno ejercicio de sus funciones y sus competencias, porque asistió incluso y dio un discurso en la apertura del año judicial recientemente, el tribunal puede decidir por ese desacato, por funciones inconstitucionales, decidir o decretar la disolución de la Asamblea Nacional como cuerpo colegiado y la convocatoria inmediata a un proceso de elecciones para una nueva Asamblea Nacional. Rodolfo, pero ¿no se estaría desconociendo la voluntad de un pueblo que votó de manera importante por esos diputados que están ahí? Y ellos no desconocieron, te regreso la pregunta, Emilio, y ellos reconocieron al presidente Maduro, que también fue electo por la voluntad popular. El presidente Maduro fue electo por el pueblo como fueron electos los diputados. Pregunta, ¿por qué el presidente de la Asamblea al llegar, Henry Ramos, dijo que en 6 meses se acaba el presidente? No han establecido que el presidente de la Asamblea Nacional puede digamos, amenazar al presidente de la República con desalojarlo del poder en 6 meses. Segundo lugar, ellos acaban de declarar el abandono del cargo del presidente. Te pregunto, ¿eso no es de conocer la voluntad popular? ¿O a Nicolás lo eligieron marcianos, gente de Júpiter? No, a Nicolás lo eligieron los mismos venezolanos que votaron por la Asamblea Nacional. Ellos violaron el principio de respeto de los poderes. Ellos violaron el principio de convivencia de los poderes públicos. Ellos violaron el principio de colaboración entre poderes y usaron a un poder como la Asamblea para generar un hecho sumamente grave, Emilio. Es que yo creo que nosotros estamos como a veces anestesiados. Tú sabes lo que es que la Asamblea Nacional diga que el presidente de la República abandonó el cargo y no pase nada. ¿Tú crees que eso puede ser generar una convivencia pacífica en un país como Venezuela? ¿Tú crees que tiene sentido que un órgano colegiado como la Asamblea diga que el presidente abandonó el cargo y este siga actuando, siga ejerciendo actos de gobierno, siga representando a la nación, y que todas las decisiones de allí en adelante de esa Asamblea que desconoció al presidente sean prácticamente ineficaces en sus efectos prácticos y no ocurra absolutamente nada? No, yo creo, yo te lo digo, yo creo, y esto es una posición personal que no compromete pues a la dirección nacional del partido ni al presidente de la República. Hablo por mi apreciación personal, que el Tribunal Supremo de Justicia en algún momento tendrá que inserir la situación de la Asamblea Nacional, porque además, Emilio, en una democracia que tiene 5 poderes, hay un poder que no está funcionando. Hay un poder a quien nadie le hace caso. Hay un poder cuyos actos no son acatados por nadie. Es como que un tribunal produjera sentencia de imposible ejecución y la gente siguiera confiando en un tribunal que todo lo que genera como decisiones, como sentencia, no las cumple nadie, no las acata nadie. O sea, por esa vía vamos a la anarquía. La Asamblea Nacional con esa decisión sembró la anarquía en el país y pudo haber generado una guerra civil en este país. Rodolfo, como dicen coloquialmente, para poner orden en esa pea, ¿no haría falta entonces que se pusieran de acuerdo en esas mesas de diálogo que arrancaron y se volvieron a suspender y se dicen que hasta el Papa está bregando para que se pongan de acuerdo y digan, bueno, vale, yo te reconozco como presidente de la República, y el presidente de la República le diga, bueno, yo te reconozco como Asamblea Nacional, además que está establecido en la Constitución Nacional por escrito todo lo que deben hacer tanto el Ejecutivo, cuáles son sus atribuciones y las de la Asamblea Nacional? ¿No sería más fácil así? ¿Por qué no se hace? Eso sería lo lógico, Emilio. ¿Quién no está dando su brazo a torcer entonces, Rodolfo? No, el presidente de la República planteó retomar el diálogo. La oposición respondió que ellos no iban más a la mesa de diálogo, que ellos iban a colocar un conjunto de condiciones y requisitos. Hasta ahora la opinión pública no lo conoce, yo por lo menos no lo conozco. ¿Cuáles son los nuevos requisitos que ellos van a colocar para el diálogo? Ahora, el diálogo, Emilio, no es para violar la Constitución. Que no está facultado ni el gobierno ni la oposición para sentarse en una mesa de diálogo y relajar las normas constitucionales. Ese diálogo debe hacerse en el marco de la Constitución y sobre los temas importantes, el tema económico, el tema de la criminalidad, el tema del respeto a la soberanía del país, porque todos somos venezolanos, chavistas y opositores, el tema de cómo
vencer esta guerra económica y cómo hacer para que el pueblo retome nuevamente el derecho a comprar libremente en supermercados, en abastos, sin necesidad de que estemos llevándole la comida prácticamente a la puerta de su casa. Esos son los temas que tenemos que discutir gobierno y oposición, Emilio, porque al final, tiene razón en algo, mira, Emilio, a nadie le sirve un país anarquizado, a nadie le sirve un país con un índice elevadísimo de criminalidad. Al final, como todos nos vamos a quedar aquí, tenemos que ponernos de acuerdo en aspectos mínimos que hagan el país vivible. Porque un país en anarquía, un país con pobreza, un país donde nadie acata las decisiones de las instituciones, no le sirve absolutamente a nadie, independientemente de la corriente ideológica y política donde uno se ubique. Por eso es que hay que conversar. El presidente Maduro, nadie puede negar, Emilio, que no ha hecho un esfuerzo por conversar. Yo fui a la reunión del Consejo de Economía Productiva al inicio del año. Ahí estaban todos los empresarios de este país. Incluso ya estaba un representante del Grupo Polar. Y el presidente de la República dijo, extiendo la mano al Grupo Polar, vamos a trabajar con una fórmula con la que yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente Maduro. Díganme qué requieren para producir, díganme cuánto requieren para producir, cuánto van a aumentar la capacidad productiva y yo le doy los recursos en bolívares y en dólares. La producción, una parte me la venden a mí para distribuirla directamente a los clubs y la otra parte ustedes la colocan en el mercado a un precio que les permita a ustedes tener rentabilidad. Eso es lo que hay que hacer. El presidente lo propuso. Ahora, ¿por qué la oposición no se agarró de allí y convocaron ellos a un conjunto de empresarios para formularle, tomándole la palabra al gobierno, una propuesta al presidente Maduro? Pues, ahora, ¿tú has visto a la oposición, Emilio, reunida con empresarios para hacerle una contrapropuesta al presidente Maduro? ¿Tú has visto a la oposición diciéndole a Maduro, aquí están nuestros requisitos en el plano económico, en el campo de la relación laboral, en el tema de la soberanía del país, para sentarnos a conversar y discutir esos grandes temas nacionales? No, Emilio, porque la oposición tiene un problema. Ahí hay dos corrientes. Una corriente que cree que Maduro debe salir por la fuerza, un alzamiento social, militar, otros que apuestan transitoriamente al tema electoral, y esa pugna interna que los llevó a este proceso de llamada reorganización que tienen ahora la Mesa de la Unidad Democrática, no les permite a ellos tener un planteamiento único frente al gobierno. Por eso los bandazos, hoy plantean una cosa, mañana plantean otra, producen una barbaridad como el referéndum, generan un hecho tan bochornoso jurídicamente como el abandono del cargo, que tienen que recoger, porque tienen que sentarse a conversar. ¿Cómo quedan ellos ahora? Mire, cuando termina la reflexión, si después de haber dicho que el presidente Maduro abandonó el cargo, ir a Miraflores a sentarse a conversar con el presidente. Se van a conversar con el que abandonó el cargo. Van a conversar con alguien que no es presidente según ellos. Es una locura lo que hicieron, Emilio. Ahora, fíjate, es difícil para ellos recoger el agua derramada por los errores estratégicos que han venido cometiendo. Ahora fíjate, Rodolfo, tú eres creyente del diálogo por lo que estás expresando. ¿Qué se está haciendo en el PSUV, por no decir el PSUV Guarena, en el PSUV Miranda, para restablecer ese diálogo? Porque es que pareciera que el diálogo solamente debe ocurrir a nivel nacional, y yo pienso que el diálogo pudiera venir de abajo hacia arriba, el diálogo pudiera venir pues de instancias regionales hacia instancias nacionales. La oposición, esto es una opinión personal, se enredó con el diálogo, se enredó con sus electores, con sus seguidores, y se enredó, Rodolfo, porque en algún momento la oposición tuvo calle de manera importante. Hubo unas convocatorias que llenaron las calles nuevamente, lo cual fue importante para la oposición. Pero ¿qué pasó? Que entonces se está llamando para decir, bueno, vamos a sacar al presidente Maduro de la silla presidencial, y entonces se sabe que venías conversando con el presidente Maduro, y que sí, como el presidente Maduro lo venía diciendo, pero nadie lo creía, que sí había un diálogo del que nadie sabía. Y entonces tú estás invitando a tus seguidores allá a la calle y paralelamente estabas hablando con el gobierno, negociando, en el buen sentido de la palabra, negociando políticamente con el gobierno. Y entonces la gente se quedó así como que, ¿cómo es esto? O sea, vamos a sacar al tipo y estamos hablando con el tipo, entonces ¿cómo es? Y la gente y la oposición perdió la calle otra vez. Perdió la calle hasta el punto de que las últimas convocatorias han sido paupérrimas. Y esto es algo que entonces ahora es, no hay diálogo, no vamos a hablar. Entonces se tranca el juego a través del diálogo, que es un juego importante.
Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso, Rodolfo, dime qué estás haciendo tú y qué está haciendo la dirigencia regional de Miranda para que entonces se restablezca el diálogo en el país, de abajo hacia arriba, como he venido diciendo. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Almorzando con Emilio, hoy con el alcalde de Guarenas, Rodolfo Sanz, dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela.